Ahí estamos. Bueno, vamos entonces, ya comenzando. Quería, antes de que abordemos el tema de economía social, que hoy va a presentarnos Cristina, poder charlar con ustedes sobre el trabajo final del seminario, ¿sí? El trabajo final del seminario, como les dije hace un ratito, va a tener una fecha límite de entrega. Por supuesto, el que lo termina antes lo puede enviar antes. Va a ser, la fecha límite va a ser el 3 del 12, el 3 de diciembre, y va a ser una entrega virtual, no de videollamada, no lo tienen que defender, digamos, sino que va a ser un trabajo similar a los trabajos prácticos que entregan en términos teóricos. Pero de lo que va a tratar es de analizar un caso en relación a interpretarlo a través de los textos que vimos en la materia y la respuesta a algunas consignas. Si esto me deja, supongo que ya lo tendré abierto, a ver, acá está. Si es este, no, este no es. Aguarden que no lo tengo. Bueno, no está abierto, aguárdenme un minuto, que lo abro. Ahora me lo va a presentar. Bueno, la consigna presenta un caso de un pueblo que se llama Camilo Aldao, que está en la provincia de Córdoba, hace una presentación pequeña del pueblo, porque la idea es que ustedes lo puedan analizar con datos de la realidad. Entonces, en este aparece un caso del pueblo que está queriendo desarrollar un plan estratégico de desarrollo local o desarrollo sustentable, y presenta una problemática específica, ¿sí? Que ustedes después la leerán, que tiene que ver con su sistema de agricultura. La idea es que ustedes puedan leer este caso, buscar información de este pueblo en diarios o internet, digamos, todo va a ser por internet, pero en documentos o en informaciones o noticias que hayan salido de este pueblo. Las primeras preguntas del punto 1 se responden solamente leyendo ese enunciado. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué impactos se producen en la zona? ¿Cuál es el impacto que tiene la decisión de la gente? ¿Cuál debería ser el rol del Estado? ¿Qué saberes se identifican en las personas? ¿Y cuál sería la propuesta para resolver esa situación? A priori, ¿no? Sería. Y el segundo punto, que obviamente va a estar relacionado con el primero y quizás algunas de esas preguntas, sus respuestas cambien después que analicen el caso a partir de los datos que encuentran en internet, datos o información del pueblo, y analizarlo a partir de los textos, porque es analizar con información real del pueblo a partir de los textos dados en la materia y proponer esa propuesta para resolver la situación que esté alimentada de esa información que han tomado. Pero vieron que en el seminario vimos, bueno, cómo se desarrolla un plan de desarrollo local a partir de lo que dice Arroyo. Bueno, ahí tienen varios puntos en donde analizar el tema. Después, la perspectiva de la economía social y el desarrollo local planteado por la Universidad de Quilmes en su cartilla de desarrollo local. Lo que nos va a contar Cristina de la economía social en el día de hoy. Bueno, todos esos textos, la idea es que todos los textos de la materia tomen los puntos centrales de esos textos para poder analizar los casos o los datos del caso específico. ¿Se entiende? Se buscó un pueblo para que lo hagan, porque hacerlo en una ciudad o en una, en términos de Arroyo, ¿no? Hablar de
de un área metropolitana y demás, es mucho más complicado analizar los datos, ¿sí? Entonces, en un pueblo hay posibilidades de analizar con más profundidad por la cantidad de personas y la cantidad de temas que tiene. ¿Sí? ¿Se entendió? El trabajo es individual porque, bueno, no estuvimos trabajando en grupos en la materia, entonces era un lío generar los grupos ahora y que tengan el tiempo para realizarlo. Y es posible hacerlo en forma individual teniendo este tiempo para poder realizarlo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre esto que les presenté? No, profe, re bien. No, me quedaba una duda, profe, con respecto, porque ves que el último punto de... Ay, justo se Se fue. escucha bajito. Tengo el micrófono, pero... ¿Querés que ponga el caso? Sí, porque se escucha. Estabas analizando, ¿qué mostrabas? ¿El caso? Sí, porque me quedó el último punto que dice cuál sería la propuesta para resolver la situación, y el punto 2 que decía analizar con información real del pueblo. ¿En el punto 2 también tenemos que hacer propuestas? No, la propuesta la haces en la última pregunta del punto 1, pero teniendo en cuenta lo que hiciste en el punto 2. Quizás lo tendría que haber puesto, quizás va a ser más fácil si yo lo cambio y se los pongo en el punto 2 directamente. Así queda más claro. ¿Sí? Está. Porque si no me parecía como que se podían llegar a superponer Si los no, textos, la lo del fundamentación. punto 2 te va a servir para responder esa pregunta del punto 1, pero lo pongo directamente en el punto 2, es más claro, tenés razón, se va a entender mejor. Lo paso. Bueno, gracias. Porque sí, queda medio tirado de los pelos ahí. Lo pongo en No, el quedaba 2. ahí, que me parecía como que por ahí Sí, como que coincidían, íbamos a hacer por ahí parecidas las respuestas o la sí, misma sí, sí, sí. fundamentación, algo de... Sí, queda mejor si lo expreso directamente en el punto 2. Ahora lo modifico, así cuando les subo esta consigna ya lo tienen ahí directamente. ¿Sí? Buenísimo. Ahí veo. Profe, ¿hay alguna Tan, extensión específica del trabajo? no, no, No. no Y les con puse. respecto a los textos, Sí, lo que se pretende es que haya citas textuales o no. no, que analicen a partir del texto. O sea que, por ejemplo, para decirte el más sencillo, para mi Sí. punto de vista, lo más fácil para analizar es, la idea es que se pretende que usen todos los textos que vimos, algunas partes por lo menos para analizar, no para copiar los textos, partes de los textos. Si para analizar necesitan poner algo de ese autor, lo ponen y lo citan, por supuesto. Pero, por ejemplo, en Arroyo, ¿qué te dice? Bueno, lo primero que tenés que mirar es qué tipo de municipio es. Bueno, en ese caso decís, bueno, este municipio que tiene tanta cantidad de personas, ¿qué tipo de municipio es? ¿Es una comuna? ¿Es un municipio chico? ¿Es un área metropolitana? Definís lo que es y explicás por qué decís que es eso, porque lo estás analizando por Arroyo, que plantea que tantas personas es un municipio chico, no sé, o es una comuna. Después mirás, bueno, ¿cuál es la actividad que motoriza el desarrollo? Bueno, ¿por qué es importante eso para Arroyo? Explicás eso y decís cuál es la actividad que motoriza el desarrollo en Camilo Aldao. Una cosa así, para decírtelo con uno que marca como una metodología concreta. Los otros no marcan una metodología, sino que hablan del tema de desarrollo local y van presentando perspectivas. Bueno, ahí ustedes elegirán dentro de los textos que vimos qué partes de ese texto les sirven para analizar este caso, y lo analizan, ¿sí? No es teórico el texto, la actividad, es un análisis del pueblo, ¿sí? Pero obvio, cuando usamos el análisis de un autor, nombramos por qué estamos diciendo eso, por qué el autor dice tal cosa, ¿sí? Bien, bien. La idea es que les sirva a ustedes también para hacer análisis en la realidad, cuando quieran pensar un plan de desarrollo local o una planificación vinculada al desarrollo local, este es el método, así se hace. Buscamos información y hacemos un diagnóstico, y ese diagnóstico incluye
casi todos los textos que vimos en el seminario. Por supuesto hay más, cuando lo trabajamos en la realidad sumamos más perspectivas, pero estas son las básicas. ¿Sí? Y en cuanto al rol del Estado respecto a la problemática, Sí. o respecto a la propuesta. No. Respecto a la Problemática. a la problemática, pero a la luz de los textos que vimos, ¿no? Bien. Que plantean una cosa del rol del Estado. Ahora, si Bien. ustedes piensan que eso que dicen los autores no están de acuerdo por alguna circunstancia, también lo pueden plantear. Porque tienen otra perspectiva por otros autores que conocen de otras materias o de alguna cuestión real que hayan vivido y tienen otra perspectiva, también lo pueden poner. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿alguna pregunta? Igual, si tienen preguntas, me pueden preguntar. Ahora tengo un poco más de tiempo para responder los mails, por lo menos de ustedes. Así que si quieren pueden preguntarme por mail o hacemos otra videoconferencia para consultas más cerca del día de la presentación y chau, cualquier cosa la planteamos ahora antes de terminar la clase, si les parece que tengamos un día para que ustedes puedan tener consultas y hacemos una video. O van mandando avances y se los voy corrigiendo, ¿sí? Bueno, es bueno. Como lo vean mejor. ¿Algo más, chicos y chicas? Está Bernardo. Creo que no tengo a nadie en espera. Muy bien. Bueno, esto lo subo la consigna a la plataforma. Así, y también voy a subir después esta clase, así que la pueden volver a escuchar. ¿Está bien? Sí, ahí tengo a alguien en espera a Luisa. Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es subir, voy a compartir con ustedes una presentación del tema de economía social. Recuerden que lo vemos casi como un pantallazo, el tema, por lo que les comentaba antes, ¿no? Cristi, ¿vos escuchás? Decime Sí, si te lo estoy ves escuchando, bien. Vane. Decime si Sí, lo ves sí, bien. está bien. Está bien. Ahí lo pongo como presentación. Ahí está. Muy bien, bueno. Les comento, no se ve como, ahí está. No, como presentación no, ahí está. Ahí sí. Bueno, les comento que el desarrollo local, que bueno, como estuvimos viendo, trata sobre esta perspectiva que vimos particularmente, trata sobre pensar qué recursos locales pueden aprovecharse para mejorar la situación socioeconómica de un territorio. Por supuesto, involucra la concepción de la economía social, interpretando que estamos en un mundo que cada vez más incluye menos en el mundo del trabajo, ¿no? Con la incorporación de la tecnología, con los tipos de trabajo, con los formatos de los productos y las tecnologías para la producción, con la forma de venta, ¿sí? Todas estas cosas que se han modificado a lo largo de la historia han hecho que la inclusión en el mercado de trabajo fuera diferente en cada periodo. Y entonces, la economía social, que si bien tiene diferentes vertientes, las características comunes entre todos los conceptos vinculados al tema, van a plantear que tiene un grado de autogestión del propio trabajo, ¿no? En algunos casos lo vemos individual, lo vemos en forma asociativa, y se llamarán distintos desde el punto de vista de la economía, pero su característica tiene que ver con la autogestión del trabajo, ¿no? Gestionar el propio trabajo. Ahí alguien me dice algo en el chat. No, la profe compañera. ¿Eh?
A ver si me escucha. Sí, escucho. Hola Luisa, ¿cómo estás? Sí, Luisa. Ahí los escuchamos. ¿Querías decir algo? Bueno, entonces, por eso nosotros decimos, si damos desarrollo local, más allá de que no tengamos el tiempo suficiente para abordarlo en su completitud, abordarlo en profundidad, es importante hablar sobre la perspectiva de la economía social, ¿sí? Bueno, hoy les voy a dar la palabra a Cristina, que nos va a presentar este tema. Ella lo abordó en el marco de un escrito que realizó para una presentación de un concurso de economía social, de artículos de economía social, y bueno, hizo un recuento teórico de la economía social en ese trabajo, y eso es lo que nos está presentando. Después ella va a compartir ese trabajo, ¿no, Cris? Lo vamos a subir. Sí, sí, lo podemos compartir. Pero bueno, acuérdense que vamos a dar toda la parte teórica de ese trabajo. Ella también ahí hizo un relato de una cuestión, de un caso práctico. Bueno, Cris, yo te voy pasando y admitiendo los que se nos están cayendo de la plataforma. Dale. Bien, ¿paso? Sí, pasa. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, de este trabajo de investigación tomamos el concepto de economía social, que a su vez lo tomamos de Mercedes Carrascolo Vasco y María Pilar Foti en abril del 2013. Entonces, la economía social, opinan las autoras, que es un campo en construcción, tanto en términos teóricos como a nivel de las prácticas sociales y las formas alternativas al capitalismo dominante que están en debate, no solo en la Argentina, sino en otros países de la región latinoamericana. Y esto lo vamos viendo porque día a día todo el campo de la economía social se va extendiendo y se va innovando y van apareciendo nuevas formas de esta economía alternativa a la economía capitalista. La categoría solidaria que sumamos a la economía social nos permite incluir la dimensión simbólica y sociopolítica, es decir, la del análisis de las prácticas de los actores, autoras, en tanto sujetos éticos y políticos. Solo es solidaria esta economía social, solo es solidaria cuando en ella están presentes prácticas orientadas por una ética del bien común, por la justicia, la equidad y la reciprocidad entre diferentes tipos de actores. No menos importante a esto es la solidaridad, obviamente. También tiene que ver con el cuidado del planeta. Es la tierra que dejamos a las futuras generaciones. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que tiene en cuenta esta economía para ser social y para ser solidaria. ¿Pasamos al otro, Sí. Vane? Sí, ahí les quería agregar que las autoras, Mercedes Caracciolo y Pilar Foti, pertenecen a una agrupación que se llama Lola Mora, que es una agrupación que estudia desde hace mucho tiempo la economía social liderada por mujeres, y también a una cooperativa de consumo que está en Capital, que se llama La Yumba, y la particularidad de esto que nos planteaba Cristina de llamarlo economía social y solidaria, es una perspectiva que es más amplia que la simple actividad económica, porque fíjense que suma toda la dimensión ética y política de las personas. Por lo tanto, ellas plantean que no es que vamos a salir a la calle y vamos a encontrar millones de actividades económicas que son economía social y solidaria.
porque en realidad es difícil cumplir con todo esto, es es como a lo que se aspira a llegar, ¿no? La economía social y solidaria a la que se aspira a llegar tendría estos valores, ¿no? Y todo el mundo de la economía social está en esa transición, ¿no? Obviamente no son ingenuos de plantear que esto está presente en todos lados. Bueno, y se remarca de los aportes de estas autoras, Carrascolo Vasco y Pilar Foti, que no todos los emprendimientos productivos de la economía social son solidarios. Acuerdan que la economía social es solidaria cuando sus prácticas se orientan por valores o por una ética solidaria, por principios del bien común, equidad, la justicia y el cuidado del medio ambiente. Bueno, estos son los valores que toman todos todo lo que los que se creen que pertenecen a la economía social y solidaria, todos los actores, digo, que creen que pertenecen a esta economía, toman estos valores. Es por ello que podemos decir que si tal emprendimiento, este emprendedor tiene estos valores, pertenece a esta economía. Les aviso que si se corta, volvemos a entrar por el mismo link, ¿sí? Me olvidé de decirlo. Bueno, y con referencia a esto mismo que veníamos diciendo, los atributos de la economía social se definen los siguientes de la economía social y solidaria: el asociativismo recíproco, que está basado en el respeto hacia el otro y la autonomía de la organización, la cooperación y la autogestión, la eficiencia y la eficacia sistémica, el enfoque socioterritorial, construcción de tramas de agregación de valor en el territorio, ya sea de capital social, económico, cultural ampliado, superando la idea del emprendedor aislado de la ideología neoliberal. En este sentido, podemos decir que un emprendedor puede ser solidario o no. Sus prácticas son solidarias a partir de que se reúne con otros emprendedores y trabajan en forma solidaria. El comercio justo, que es la relación de confianza y respeto, lo más directa posible entre productores y consumidores, la sustentabilidad ambiental, basada en las formas de respeto de vivir, producir y consumir con el medio ambiente, ¿no? Bueno, y la soberanía alimentaria, que es un concepto político convertido en el derecho social en referencia a la producción alimentaria. Se dice, por ejemplo, que pueden elegir el tipo de alimentos que quieren, por ejemplo, en ciertas zonas o ciertas culturas requieren de algunos alimentos que ancestralmente están consumiendo, entonces pueden elegir esa alimentación y no otra que puede ser impuesta como, digamos, en el capitalismo, como por ejemplo si acá en Buenos Aires es muy común ver un McDonald's. Sin embargo, en las provincias hay algunas en las que no hay McDonald's, no existe. Bueno, en ese sentido es. Y ahí todo el concepto de soberanía alimentaria para las autoras es central porque sus investigaciones se han basado en mujeres campesinas que tienen usos y costumbres sobre la cuestión de la alimentación de sus familias y sobre cuáles son los cultivos que quieren desarrollar, que entró en crisis con el capitalismo porque quizás son cultivos que no son extensivos, o sea, no tienen una rentabilidad importante, por lo tanto, en general, son como impulsados a cambiar su formato de cultivo para que sea más redituable, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria no solo tiene que ver con la elección de qué consumir, sino también de qué producir, ¿no? Que tiene que ver también con cuestiones de índole cultural,
no, y de métodos de cultivo. Bueno, acá vamos a hablar en cuanto a desde cuándo existe la economía social y bueno, viene desde la antigua Grecia y Roma o desde mucho antes tal vez, pero nosotros la vamos a tomar en este sentido desde lo que revelan Rosman y Vázquez Blanco, que dicen que las primeras manifestaciones de la economía solidaria se conformaron en la Inglaterra de fines del siglo XVIII y hacia principios del XIX, simultáneamente a la emergencia de la Revolución Industrial, como reacción espontánea de ciudadanas y ciudadanos que sentaron las bases del cooperativismo en asociación libre, democrática y de autogestión. Recuerden que era una época en que el trabajo era escaso, era muy poco rentable, entonces había que buscar estas formas alternativas para poder subsistir y se basaron en la economía. Ahí es donde empieza la economía social a manifestarse, según estos autores. Bueno, en cuanto al contexto histórico, también lo tomamos en nuestro país. Hasta mediados de los 70, en el país se dieron una serie de medidas políticas que marcaron niveles de integración con una fuerte presencia de la clase media y asalariada. Recuerden que empezamos ahí hablando del neoliberalismo, la informalidad, el autoempleo precario y la venta ambulatoria eran visualizados como fenómenos propios de países en estado de subdesarrollo, provocando situaciones propias de un proceso iniciado en América Latina a partir de la implementación del modelo neoliberal. En Argentina, los principales ejes del modelo se implementaron a través de la dictadura, afianzándose en los periodos democráticos de los 90 y colapsando en la crisis de diciembre del 2001, donde tuvimos el presidente que se fue, después 7 presidentes en una semana, y todo esto, como ustedes recordarán, bueno, todo acá en este momento histórico donde no había empleo, no había cómo sustentarse económicamente para cubrir las necesidades, bueno, entonces cada uno empezó a tomar cuáles eran sus habilidades, qué sabía hacer, y decidió salir a vender lo que sabía hacer. De ahí empezaron a vender y tratar de sustentarse económicamente con lo poco que tenían. Bueno, después de este periodo de transición, que fue el 2001, en el año 2003, ya con la presidencia de Kirchner, en un contexto de país donde numerosas experiencias comenzaron a surgir de la existencia de un excedente estructural de fuerza de trabajo en el mercado, que no lograba ubicarse en la economía empresarial capitalista hegemónica, empezaron a aparecer experiencias relacionadas a las formas tradicionales del empleo informal y el autoempleo, muchas enmarcadas en formas jurídicas como las cooperativas, las mutuales, grupos asociativos, empresas recuperadas, talleres autogestionados, experiencias de comercio justo, de microcrédito, de ahorro y otros, experiencias que buscan y proponen un modelo de desarrollo donde lo colectivo y lo comunitario permita generar recursos por parte de quienes los generan y alcanzar el desarrollo integral de las personas.
En este aspecto, desde el Estado se optó realizar una intervención directa, brindando políticas y programas. En este sentido es que esta nueva presidencia adoptó sentar sus bases en lo social, ¿no? Entonces, se brindó políticas y programas dirigidos a cubrir demandas del sector informal, coincidente con la población menos favorecida, impulsando numerosas experiencias vinculadas a cooperativas, como ya dijimos, cooperativas, mutuales, ONG, que se fortalecieron gracias al conjunto de las legislaciones y regulaciones complementarias que permitieron revalorizar el trabajo popular y la organización comunitaria. Es desde aquí que nacen las primeras leyes de la economía social en la Argentina. Ahí les quería comentar que esos tiempos, en esta misma